Eh, bueno, vamos a empezar. Nos toca entrar a una bibliografía que es eh, interesante, pero que es un libro bastante pesadito. Y viendo que su examen es el viernes, ¿verdad? Sí, el día viernes. Entonces, Sí, sí, Lizo, el viernes. viendo que su examen es el viernes, vamos a hacer lo más pesado, lo vamos a hacer hoy y mañana, y hoy martes y mañana miércoles, y el día jueves haríamos eh, una telemaratón con el tema de los contenidos, ¿no? Pues sobre todo para que tengan un poco la idea a la hora de ir al examen, de lo que nos faltaría, porque es bastante, ahora son eh, 26 diapositivas, ¿no? Esta primera parte, a no ser que hagamos una primera y una segunda parte hoy día, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo igual en el transcurso de lo que vamos desarrollando ahorita. Bueno, estamos hablando de un autor muy relacionado la inteligencia, con la inteligencia emocional que vimos ayer, pero en este caso se trata de Howard Gardner, ¿no? Quien nos habla de las inteligencias múltiples. Para mí ha sido sencillo meterme directamente a hablar de las inteligencias, de las 7 inteligencias que él propone. 8, pensando en que la intra y la e intra son intra e interpersonales, son una sola, ¿no? Que él la denomina así, personal, la inteligencia personal, pero obviamente las conocemos como si fueran dos, ¿no? Eh, una primera parte del documento nos habla de los antecedentes, ¿no? ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice que la idea de las inteligencias múltiples, tradicionalmente, la inteligencia se había evaluado mediante pruebas que miden habilidades eh, como vocabulario, aritmética y memoria, ¿no? Produciendo un único número de coeficiente intelectual. Es decir, él hace una introducción donde nos aclara cómo ha sido siempre entendida, qué es lo que hace que una persona sea sinónimo de ser inteligente o no, ¿no? La medida del coeficiente intelectual, ¿no? Sin embargo, él va argumentando que esta visión es limitada de la inteligencia, que no logra captar la diversidad de habilidades valoradas en diferentes culturas, como la navegación estelar, el dominio de idiomas extranjeros o la composición musical. Efectivamente, aparece una palabra fundamental ya acá que hay que entenderla, hay que tenerla bien clara, que es la palabra capacidades, ¿no? Al hablar de inteligencia, a diferencia de la medida del coeficiente intelectual que mide la capacidad del habla y la capacidad lógica matemática, eh, cuando hablamos de esta clase de inteligencia estamos hablando de desarrollo de capacidades, ya eso para dejarlo claro. Existe, eh, existe un creciente interés en desarrollar nuevos enfoques para evaluar y educar la inteligencia humana más allá del coeficiente intelectual, nos dice Gardner, ¿no? Eh, Como hemos visto, estamos hablando de los antecedentes, y obviamente él en esta parte va a ir relatando cómo, más allá de lo que siempre ha medido la inteligencia, hay un interés por ver que no solamente se puede catalogar como una persona inteligente a aquel que tiene buen desarrollo en el tema, puede ser medido con el tema del coeficiente intelectual a través de la lección, el lenguaje,
¿no? Y a través de la comprensión de las matemáticas. La ascendencia, en un segundo punto de esta introducción, nos dice que la ascendencia de los factores intelectuales durante más de 2 milenios de civilizaciones occidentales ha enfatizado la importancia de los poderes mentales y las capacidades intelectuales, ¿no? Figuras como Sócrates, Aristóteles y Descartes han resaltado la búsqueda del conocimiento y la racionalidad como esencia de la humanidad. Incluso en la Edad Media, pensadores como San Agustín declararon que la inteligencia es el principal motor del universo y la búsqueda de la sabiduría la más perfecta de las empresas humanas, ¿no? Él obviamente valora y da un realce importante de que es una característica humana el hablar de la capacidad intelectual, ¿no? De la importancia del conocimiento. Hay frases muy importantes como la de Aristóteles que dice que no, que la persona que sabe siempre calla y escucha, ¿no? Y el que habla y habla es el tonto, ¿no? Entonces, ya nos hace, nos va mostrando que hablar de la inteligencia, por lo tanto, no puede reducirse únicamente a eh, al hablar del coeficiente intelectual, al lenguaje y a la matemática. Según el texto, ¿qué es lo que tradicionalmente se ha utilizado para evaluar la inteligencia? Pruebas que miden habilidades como vocabulario, aritmética y memoria, ¿no? Eh, ¿Cuál es la principal crítica que se hace a la visión tradicional de la inteligencia? No lograr captar la diversidad de habilidades valoradas en diferentes culturas. Obviamente hay una medición, si se quiere, estándar, ¿no? Hay una medición estándar para medir el coeficiente intelectual, ¿no? Por lo tanto, no se toma en cuenta el contexto o la realidad en la que se hace esta medición. Es como cuando, bueno, como cuando en psicología o en dificultades de aprendizaje, ¿no? Cuando nos toman una prueba, esa prueba es estándar a nivel mundial, no está homologada o no ha tenido o no ha sido homologada en el país, en un país determinado, ¿no? Entonces nosotros cuando medimos a un niño acá para ver si tiene o no tiene una dificultad, si tiene o no tiene autismo, el test, el WISE que podemos estar usando, no necesariamente, no necesariamente ha tomado en cuenta las características de un niño en esta cultura, en esta región, no en esta ciudad o en cualquier ciudad de este país, ¿no? Es una prueba que antes era estandarizada o homologada en España y ahora se puede decir que lo más cercano que tenemos es Chile o Argentina, ¿no? Desde ahí que se la puede aplicar. Pero antes, imagínense, tal como lo presenta él acá en el punto número, en la segunda pregunta, ¿no? Eran pruebas con una visión, una prueba homologada en Europa o en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pensadores logran captar la diversidad de habilidades valoradas en diferentes culturas? Nos nombra a Platón, nos nombra a San Agustín y nos nombra a Tomás de Aquino. Obviamente, grandes filósofos, ¿no? Fíjense que a lo que nos están nombrando son grandes pensadores del principio de la historia de la humanidad, ¿no? Por lo menos desde cuando se tienen relatos escritos. Dante, continúa el libro, Dante y Francisco Bacon nos dice, enfatizaron la importancia del intelecto y la investigación científica en la sociedad. Existe un debate histórico sobre quienes consideran el intelecto como una sola entidad, erizos, y aquellos que lo dividen en varias partes, zorras. Se discute sobre la naturaleza de las competencias intelectuales humanas y la existencia de inteligencias humanas autónomas. Se plantea la idea de que hay evidencias de la existencia de múltiples inteligencias que pueden adaptarse y combinarse de diversas maneras. Cuando
habla del debate histórico entre quienes consideran el intelecto como una sola entidad y habla de erizos, ¿no? Así es la denominación simplemente que le dan, no es metafórico, ¿no? Y aquellos que la dividen en varias partes, ¿no? Como si fueran, como dan a entender que los erizos andan siempre solas y las zorras van siempre en manada, ¿no? Pero ya aquí nos está hablando cómo hay competencias intelectuales humanas, ¿no? Que pueden relacionarse. Obviamente, una vez más, volvemos a que estas competencias debemos entenderlas como capacidades y sí, y es cierto, todas ellas forman parte en su conjunto de lo que es la inteligencia humana, ¿no? Sin embargo, aquí ya hay un planteamiento de que las capacidades pueden ser autónomas una de otras, pero también pueden combinarse de distintas formas, ¿no? Que es lo que vamos a ver cuando hablemos directamente de de las distintas clases de inteligencia que plantea el autor. ¿Cuál era la opinión de Dante sobre la función de la raza humana en la Alta Edad Media? Priorizar las acciones sobre la especulación, actualizar continuamente toda la capacidad posible del intelecto, limitar el conocimiento a la fe y al amor, oponerse a la investigación científica. ¿A quiénes se refiere el texto como erizos y zorra? Se refiere a seres mitológicos, a individuos ágiles y veloces, a personas que consideran el intelecto como una sola entidad o dividen en varias partes respectivamente, ¿no? El erizo, ¿no? Es cuando se habla de una sola entidad y zorras cuando hablamos de distintas partes, eh, la división del cerebro en distintas partes, ¿ya? 3. ¿Por qué se plantea la existencia de múltiples inteligencias en el texto? Porque cada individuo nace con una inteligencia específica, porque hay evidencias persuasivas de la autonomía de componentes intelectuales humanas, porque las zorras buscan el fragmento del intelecto, porque los erizos creen en una sola capacidad intelectual eh, y inviolable. B, porque hay evidencias persuasivas de la autonomía de las competencias intelectuales humanas, de las capacidades intelectuales humanas, y que obviamente esto también nos hace referencia, como lo dijimos acá, de que también existe o se plantea la idea de que estas inteligencias o estas capacidades pueden adaptarse y pueden combinarse de diversas maneras. El texto argumenta a favor de las inteligencias múltiples, revisando evidencias de diversas fuentes como estudios de prodigios, individuos talentosos, pacientes con lesiones cerebrales. Se defiende que las inteligencias específicas surgen al ser identificadas en poblaciones especiales o individuos o culturas donde se desarrollan de manera notable. Se menciona la importancia de identificar el perfil intelectual de un individuo tempranamente para mejorar sus oportunidades educativas y diseñar programas de enriquecimiento especial. Se, vuelvo a repetir, se menciona la importancia de identificar el perfil intelectual de un individuo tempranamente para mejorar sus oportunidades educativas y diseñar programas de enriquecimiento especial. Eso como algo posible, ¿no? Vemos que hay sociedades, una vez más viene lo referente a lo cultural, al contexto, a la realidad, ¿no? Hay realidades como la nuestra, donde tal vez ese apoyo al descubrir una capacidad no se le da mucha importancia, no se le da la debida inversión o